Bueno, pues se lo decíamos justo antes de esa parada para la publicidad, que durante estas semanas ha habido un incremento muy notable del consumo de información, de noticias en páginas web, de las horas de radio, los podcasts, los periódicos, indudablemente, y también los programas de televisión. Por eso, y ya la están viendo, está con nosotros Raquel López Dávalos. Ahora sí, Raquel, no estás congelada ahí, ¿no? Estás, a ver... No. Vale. Hola. que es que esto es algo también con lo que vamos a tener que aprender a Sí, convivir, las videollamadas, la eso relación de es. los medios de comunicación a través de esta clase de herramientas con invitados, con entrevistados como tú, que vamos a explicarlo. La Asociación de la Prensa, la Casa de los Periodistas, lleva ya años colaborando con los centros educativos para fomentar el consumo de prensa, de noticias veraces y también de los medios de comunicación. Este año, con los chavales en casa, pues no se ha podido hacer físicamente, Bueno, pero sí virtualmente, ¿no? Dinos. eso es. Bueno, fue bastante curioso, ¿no? Y nos pilló in extremis. Para nosotros los que somos periodistas, estas cosas pues nos gustan bastante, pero hasta cierto punto. Justo el día de antes de comenzar la quinta edición del taller de fomento de lectura de prensa en la escuela, se cerraron las escuelas. El día de El antes. día anterior, Nosotros, madre mía. sí, nosotros ya teníamos todo en marcha, los alumnos nos esperaban, los profesores también, porque hay que decir que es un proyecto que gusta mucho, que los colegios están deseando que llegue, ¿no? Es un proyecto completamente gratuito para ellos. Y ya teníamos la lista, teníamos colegios en la lista de espera, nuestro calendario, y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? A mí me gusta ver siempre las cosas, el vaso medio lleno, ¿no? Entonces, si algo tuvo bueno en aquel momento el estado de alarma, el cierre de los colegios, ¿no? Y por lo tanto la paralización de cómo nosotros habitualmente hacemos el taller de fomento de lectura de prensa en la escuela, es que tuvimos la capacidad de reaccionar muy rápido, convertirlo, ir a la asociación de la prensa, grabar un formato adaptado de lo que es el taller. Hombre, sí que hemos perdido ese contacto, ¿no? Con las aulas, ese contacto con los jóvenes, que para mí es fundamental. Pero por otro lado hemos ganado que desde este momento, desde hace unos días, en el canal de YouTube de la Asociación de la Prensa, está el taller abierto para absolutamente todos los colegios de La Rioja, ¿no? Lo que antes eran unos pocos, pues ahora son absolutamente todos los colegios, como un nuevo recurso, ¿no? Para este colegio digital al que se ha tenido que adaptar el profesorado y las familias. Estamos viendo, acompañando a tus palabras, las imágenes de alguno de estos vídeos. Hablas en plural porque Sí, efectivamente estás tú, está Yerma también. eso Bueno, es. ahí hemos ido viendo palabras que vosotras compartíais con los chavales: coronavirus, Greta Thunberg, Kobe Bryant, un montón de términos que han sido y son noticia. Y también nos hemos metido, como hemos visto en un trocito, pues por ejemplo en la redacción del periódico. Ahí estaba nuestro compañero David mostrándoles a los alumnos pues cómo se maqueta una edición, cómo es el trabajo del periódico. Es decir, como dices muy bien, nuevas tecnologías que nos proporcionan también estas herramientas, ¿no? Sí, desde luego, y además es algo que siempre les decimos, ¿no? En los talleres, porque vamos allí, vamos con el periódico La Rioja, ¿no? Para que se manchen los dedos de tinta, que siempre les digo, pero no queremos, las nuevas tecnologías, su buen uso está para ayudarnos, ¿no? Y este confinamiento y esta pandemia, bueno, pues claramente sin ellos, ¿no? Sin estas nuevas tecnologías, no sé qué hubiera sido de nosotros. Y así se lo decimos, que un buen uso de las nuevas tecnologías pues puede fomentar y puede ayudar a estar bien informados. Lo que pasa es que también nos dimos cuenta como periodistas, ¿no? Y los primeros días todavía no éramos tan conscientes de la envergadura de lo que estábamos viviendo en ese momento y la importancia que iba a ser a partir de ese momento el estar bien informados. Así que creemos que este taller es más necesario que nunca para estos jóvenes, porque es increíble el bombardeo de información al que se están enfrentando todos los días. No solo ellos, todos, Claro. ¿no? Pero quizás el carácter crítico no lo tienen tan desarrollado, ¿no? Y los bulos, las fake news, para ellos pasan, no las criban y llegan desde muchísimos sitios, ¿no? Se consideran Eso estar es. bien informados por el hecho de leer o ver una noticia en una story de Instagram o por un mensaje de WhatsApp, ¿no? Entonces, pues ese es el mensaje que queremos lanzar, ¿no? Que si uno quiere estar bien informado, el primer paso que tiene que dar es buscar las fuentes
y esas fuentes deben ser los medios de comunicación. Está muy bien, además parece que no, pero todos conocemos que los chavales se enteran de las cosas y llegan a casa y preguntan porque, oye, ¿qué he oído esto? ¿Qué es esto del coronavirus? ¿Qué pasa con Greta Thunberg? ¿Quién es? Es decir, que al final es imposible aislarlos de la realidad, les llegan un montón de informaciones en el patio del colegio, como dices muy bien, en las stories de Instagram, y los padres son conscientes, ¿no?, de que ese cribado es importantísimo, porque luego tú que también vives en las redes sociales, hemos visto cosas espantosas de influencers que daban consejos disparatadísimos y cosas que yo creo que son hasta delito, ¿no? Todo eso hay que combatirlo y con mensajes como el que tú estás dando. Claro, siempre hay la contraprestación en redes sociales, ¿no? Yo a raíz de todo esto del coronavirus, una de las cuentas que más sigo es Farmacia Enfurecida, ¿no? Que es el que te contrasta todas las tonterías que algunas personas se atreven a decir en redes sociales y que, claro, si eres seguidor habitual de ellos, pues tú los tomas como una referencia y no lo son. Estos chavales, como lo hemos sido todos, son jóvenes muy influenciables, ¿vale? Y bueno, pues hay que ponerles un poco los pies en el suelo y que criben esa información. Por eso lo primero, esas imágenes que veías, es que en el taller, cuando lo hacemos de forma presencial, lo primero un poco para tantear en la clase en la que estamos y cómo van, les hacemos un test de actualidad y ahí, pues bueno, ya sabes más o menos por dónde van. Qué bueno, no lo hemos dicho, primero, segundo y tercero de la ESO, ¿verdad? Es normalmente los grupos a los que dirigís el taller con la Casa de los Periodistas, con la Asociación de la Prensa. Ahora, pues este año abierto para aquel que lo pueda ver, compartir y trabajar. Tanto padres, chavales, alumnos, profesores, ahí está, ¿no? Sí, porque yo la verdad que lo recomendaría muy encarecidamente también para la gente que no es tan joven o para los padres, porque se dan criterios que a veces damos por supuestos los periodistas, porque estamos acostumbrados a este mundo, pero la sociedad en general no. Entonces es bueno recordar qué es lo que ocurre, ¿no? Las diferencias, por ejemplo, entre opinión e información, que es algo fundamental y ahora más que nunca. Y es difícil encontrar, ¿no?, la diferencia entre opinión e información. Por eso siempre les llevamos a los periódicos, ¿no?, porque allí la información está muy bien estructurada a través de las secciones, les dicen en cada momento en qué punto están, dónde están, y les ayudan a organizar ese exceso de información al que nos enfrentamos ahora todos. Habéis tenido también pues esos testimonios que estamos viendo con compañeros periodistas como vosotras, pero que en este caso estamos en medios de comunicación. ¿Cómo ha sido también eso? La parte de escuchar su testimonio, de grabarles a ellos, les dirigíais, les decíais, mira, tenéis que decir o subrayar este mensaje, o ¿cómo ha sido? A ver. No, dirigir a un periodista, no. Imposible. No, imposible, eso es imposible. No, y además fue algo muy interesante. Nosotros lanzamos la invitación a varios, ¿no?, pues que por un motivo u otro pudieron atendernos en aquellos días que íbamos a la asociación Claro, íbamos a la Asociación de la Prensa y no teníamos muy claras las normas, si bien, si mal. Bueno, a aquellos que quisieron participar, y bueno, David, vuestro compañero, se grabó el vídeo, bueno, no lo dudaron y además contaron, y en el vídeo, en los talleres se puede ver casos que les ocurrieron durante el confinamiento y la contraposición, ¿no? Se ve cómo hablan desde la agencia EFE, cómo se habla desde otra televisión de lo que ocurrió cuando empezó todo en Haro. No hay que olvidar que La Rioja fue muy protagonista en los inicios de la pandemia, ¿no? Y entonces tenemos a dos periodistas contando cómo lo gestionaron las imágenes que se rodaron en Haro, un medio u otro. Entonces es súper interesante. Enriquecedor. Terminamos, Raquel, invitando a todos los que nos ven ahora a que busquen en YouTube ese canal de la Asociación de la Prensa para ver esos 3 vídeos que van a ser muy amenos, muy entretenidos. Les hemos echado un vistazo y desde luego que ya solo por el formato visual, que está muy trabajado, tiene un montón de cosas y eso también se agradece y suma. Y una última cuestión, cuando habéis estado otros años físicamente en las aulas con los chavales, ¿hay interés? ¿Veis que hay cantera? ¿Que quieren estudiar esto o no? A ver. Nosotros no queremos despertar ninguna vocación periodística. Sí que los hay siempre. Yo llevo impartiendo el taller 4 años, ¿no? Entonces esto ya te da cierto callo.
En un aula cuando entras, uno o dos ya se les ve que o van para la política o van para el periodismo. Sí, pero bueno, sí que tienen, lo que sí que quiero resaltar, y no querría despedirme sin señalar y destacar la inquietud de estos jóvenes, que tienen muchísimas cosas que contarnos y que es realmente interesante escucharles. Que yo este año les voy a echar mucho en falta, pero bueno, que volveremos, si las autoridades lo permiten, en otra edición. Claro que sí. Raquel, gracias por este ratito con nosotros. Enhorabuena a ti, a Yerma, a la Casa de los Periodistas por haber mantenido el programa, aunque sea en formato digital. Y ánimo en tus aventuras periodísticas, eso, desde el otro lado, desde el lado de la comunicación. Sí, pues me pillas en la ciberoficina, cibercolegio y ciber todo, ¿no? Sí. Así es. Un abrazo enorme. Hasta la Igualmente, próxima. que vaya bien, gracias. Adiós. Raquel. Hemos consumido muchísima información, ustedes se lo agradecemos de verdad, que entre toda esa oferta abrumadora de medios, de noticias, de compañeros, de profesionales, hayan elegido TVR, Diario La Rioja y larioja.com, que es el mejor lugar indudablemente para estar. Y lo que hemos hecho también, fíjense, es leer bastante, lanzarnos a los brazos de la cultura, de la música, de los libros, aunque haya sido, pues eso, en un formato casi en soledad, en casa. Bueno, vamos allá, portada de un libro que merece mucho la pena porque se presenta hoy. Y dirán, ¿cómo se va a presentar? Bueno, pues se presenta también de forma virtual, va a ser en Santos Ochoa a partir de las 6:30 de la tarde. Y decimos virtual porque va a ser a través del canal de Instagram de la propia librería y es además un libro, una novela histórica de un escritor riojano, logroñés, de Santiago Castellanos, que presenta esta novela que se llama Gotia, muerte en Barcinona. Y hemos leído críticas verdaderamente buenas del libro, un fascinante thriller histórico en la Barcelona de los romanos, una novela que nos cuenta un momento crucial de la historia de la península. Estamos también con ganas de charlar con el propio Santiago, que es escritor e historiador y que nos va a trasladar hasta ese año, hasta el año 415, a través de las redes sociales presentando este libro. Ya está con nosotros Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo por nuestra tierra? ¿Cómo estáis por la Rioja? Vamos allá. Desde un punto de vista meteorológico, fantástico. Desde el de la pandemia, parece que más o menos controlado, y el económico, empresarial, laboral, ese es el tsunami que nos viene. Ya. Bueno, al menos ahí en nuestra tierra estáis en una fase ya posterior. Aquí en Castilla y León seguimos en la 1, ¿no? Esto nos recuerda a la película de Spielberg, ¿no? De Encuentros en la tercera fase. Eso está muy bien. Bueno. Santiago, hemos visto que ya también a través de redes sociales has comunicado que íbamos a estar charlando un ratito, lo cual es muy de agradecer, y son las redes sociales, el vehículo, el canal, la autopista por la que vas a venir a Logroño en este día, ¿no? Hoy a las 6:30, cuéntanos. Sí, eso es. En la cuenta de Instagram de Santos Ochoa Logroño, esta tarde tenemos un encuentro en directo con Gemma, que es la verdadera factotum de todas estas actividades en Santos Ochoa, y yo desde León, que es donde vivo, ¿verdad? Porque yo soy profesor de la Universidad de León y vivo aquí hace ya muchos años, pues vamos a tener un intercambio de opiniones, de ideas, a la que están todos vuestros telespectadores que tengan cuenta de Instagram, pues están invitados, claro, a asistir. Ahí estamos viendo precisamente la portada, imágenes de la novela que ha quedado, desde un punto de vista estrictamente estético, ha quedado chulísimo, con esa figura femenina, con ese paisaje y con una inmersión en esa época que decías tú muy bien hoy en una entrevista en Diario La Rioja, que el mundo visigodo se ha instrumentalizado mucho, no tiene especialmente buena prensa. Para algunos se ha quedado en la anécdota de la lista de los reyes godos, pero nos metes en esta época que quizá no haya sido las más abordadas en la novela histórica. Tenemos mucha novela medieval, mucho del mundo romano, pero lo visigodo estaba ahí un poquito fuera de foco. Tú, que eres apasionado historiador y investigador de esta época, has dicho, vamos allá, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, es un periodo apasionante de la historia de España. Son casi 3 siglos, 2 siglos y pico. Y efectivamente los godos en sí mismos no, pero el tratamiento que se ha hecho de ellos ha provocado que exista esa mala prensa a la que tú te refieres. Sin embargo, si os dais cuenta, es una laguna, es un periodo muy amplio de la historia de lo que hoy es o nosotros llamamos España, ¿no? Entonces,
Sí, digamos que es una variante alternativa a mi trabajo. Yo normalmente los libros que escribo son libros de ciencia histórica, de libros académicos, pero con la novela histórica y sobre todo en una editorial tan grande como Ediciones B, a quien muestro mi agradecimiento, del grupo Penguin, llegas a miles y miles de lectores, ¿no? Entonces, con un lenguaje totalmente diferente, con una trama, con unos personajes que enganchen, puedes llegar a un público que entreteniéndose va a aprender algo, ¿no? Fíjate Eso es bueno. perdona que te interrumpa, fíjate que esta novela, que se llama Gotia, trata sobre la primera vez. Dicen que para todo hay una primera vez, ¿no? Pues fue la primera vez que los godos vinieron a España. Son unos meses concretos, de un año concreto, 415, y en una ciudad concreta, la actual Barcelona. Digamos que sería el pistoletazo de salida a otras novelas que vendrán, si todo va bien, sobre esa etapa a la que tú te refieres. O sea que ya tienes en mente seguir Sí. tirando del hilo literario de la época. Qué bien, qué Sí, sí, bueno, sí, ¿eh? sí. Estoy trabajando ahora en la siguiente, de hecho. Me pillas en plena vorágine, pues eso. Llevo ya meses trabajando en la siguiente y, bueno, si todo va bien, vamos a ver si dentro de unos meses está en librerías, ¿no? Pero todavía estoy escribiendo. Qué bueno, pues entonces, sin hacer mucho spoiler, como decimos ahora, como dicen también los jóvenes, es ese choque de dos mundos, ¿no? O ese desmoronamiento del mundo romano y la llegada de un impulso y de un viento nuevo a la península, con crímenes, con personajes apasionantes y podemos decir, ¿no?, que es un thriller histórico. Sí, exacto. Es decir, he intentado escribir con la técnica del thriller, puesto que efectivamente no haremos spoilers, ¿no? Hay asesinatos, hay intriga, hay sospechosos, y esa técnica del thriller te permite, por un lado, mantener la tensión del lector, que casi sin darse cuenta se va introduciendo en ese túnel del tiempo que a mí me interesa para que aprenda pues cuáles eran los problemas del último siglo del Imperio Romano, cómo eran las ciudades del final del mundo romano, en este caso la actual Barcelona, que además hoy se pueden visitar varios de los sitios que aparecen en mi novela Gotia, ¿no? Y efectivamente, con la técnica del thriller, intentar que el lector, mientras trata de descubrir quiénes son los asesinos, quién está detrás de la trama, va aprendiendo historia. Lo envuelves de todo ese ambiente, perfectamente documentado y con el máximo rigor, como corresponde a alguien de tu conocimiento. Oye, de La Rioja, ¿qué queda aquí en La Rioja de ese legado visigodo? Porque pensamos en San Millán, pensamos en Contrevia, que bueno, fue un lugar también de paso y de asentamiento de otras culturas anteriores, pero si hiciéramos un mapa de los visigodos en La Rioja, ¿dónde pondrías tú ahí las chinchetas? A ver. Bueno, vamos a ver, es una época, como he dicho antes, amplia, a caballo entre el final del mundo romano y lo que viene después del mundo visigodo, que como bien sabéis es el mundo de los musulmanes y es el mundo de los primeros reinos cristianos medievales, ¿no? Entre medias están estos 2 siglos y pico, que en el caso de La Rioja tienen puntos muy relevantes. Por citar el más relevante, sobre todo a posteriori, por la importancia que va a tener en la Edad Media, es lo que nosotros llamamos San Millán de la Cogolla, que en realidad era un personaje con un nombre romano, Emiliano, que vivía en lo que hoy es lo que los viajeros actuales ven en las cuevas rupestres en Suso, en el monasterio de arriba, en San Millán de la Cogolla, pero mucho antes, lógicamente, de que se construyera el monasterio. Ahí vivía este hombre, fíjate, en la misma época de la novela, solo que final en el siglo V y ya en el siglo siguiente, en el siglo VI. Fijaos que incluso un rey tan poderoso como Leovigildo va a venir a estas no, que yo estoy en León, a vuestras tierras, ¿no? A nuestra Rioja, a lo que nosotros hoy llamamos La Rioja, en campañas militares, ¿no? Por lo tanto, las cuevas que hoy veis, cuando entráis al interior del monasterio de época mozárabe, etcétera, al final, donde veis las cuevas, eso es muy probablemente de época visigoda. Luego hay otros puntos, sin extenderme más, como por ejemplo la zona de la Basílica de Arcos, en Tricio, que aunque es anterior, es un yacimiento de época tardorromana. Bueno, pues hay unas reutilizaciones posteriores, ¿no? Esto por citar solo dos casos. Es un ejemplo, además, de cómo los historiadores conocéis que la historia no elimina lo anterior, sino que lo adapta, lo recicla, usando un término actual, ¿verdad? Ahí está en Arcos un lugar único en el mundo, ¿eh?
Sí, lo que pasa que, bueno, como ya digo, Arcos realmente es un poco anterior, es de época tardorromana, pero en estos, fíjate que hoy estamos viviendo un cambio histórico sin ningún género de dudas, tanto en el mundo oriental como en el mundo occidental en el que nosotros vivimos, ¿no? Los historiadores profesionales, ante estas cosas se nos ponen un poco los pelos de punta y, como dicen los ciclistas, levantamos las antenas, ¿no? Porque también el final del mundo romano fue, con todas las diferencias que queramos ver, fue un mundo en cambio, ¿no? Entonces, estas épocas siempre tienen ganadores y perdedores, no nos engañemos, ¿no? En el mundo al que yo me dedico, en el que está ambientada la novela, los ganadores van a ser básicamente las jerarquías cristianas y los bárbaros, así como aquellos poderosos romanos que entendieron que había que pactar, ¿no? Creo que todo esto nos suena a cambios que hay en nuestro mundo en los cuales siempre hay perdedores, pero también siempre hay ganadores, ¿no? Bueno. Esto es habitual en historia, claro. Lo tenía apuntado, ¿eh? Si este momento en el que estamos te recuerda de alguna forma a ese final del Imperio Romano, lo has respondido fantásticamente bien. Pues no nos queda más que apuntarnos, 6:30, estaremos ahí pendientes, y el libro, que ya se puede conseguir tanto en formato físico como en digital, y al que auguramos muchísimos éxitos a este y a los que vengan en esta misma línea, que ya nos has dicho que en eso estás tecleando, ¿eh? Santiago, ganas de venir aquí para La Rioja, seguro, ¿no? Sí, bueno, piensa que ya teníamos la editorial Ediciones B y Grupo Penguin, ya estaba diseñando un primer calendario de presentaciones. Por supuesto, mi tierra, Logroño, iba a aparecer en ellas, León, Madrid, entre otros sitios, ¿no? Y bueno, esperemos, vamos a ver si en otoño se puede retomar todo esto, ¿no? Y además de las presentaciones online como la de esta tarde, pues vamos a ver si se pueden retomar las presentaciones presenciales en varias ciudades. Y desde luego me encantaría ir a Logroño, claro. Abrazo Espero fuerte. ir antes, si me permites Claro. una pequeña despedida futbolística. Espero ir antes, pero a la Fuente de Murrieta. Los logroñeses me entienden muy bien y saben a qué me refiero. ¡Qué bueno! Y nosotros tenemos ganas de ir también a León, al barrio húmedo, ¿no? Que es un formato similar al nuestro de la Laurel, que tantas ganas tenemos también de volver a disfrutar. Abrazo fuerte, Santiago, y enhorabuena por la novela. Adiós a todos. Adiós. Gracias. Adiós a todos. Adiós, adiós. Bueno, vamos con más cuestiones en el programa de hoy, que ya se nos acaba. Han visto, hemos hablado de periodismo, de cultura, de gastronomía. Y se lo decíamos ayer, riojano de honor, para alguien que nos dejaba por culpa de este maldito coronavirus y con el que queremos cerrar casi el programa de hoy. Homenaje a Gayoso, que rescatamos de su emisión en ese programa emocionante de verdad que compartimos con todos ustedes el pasado 9 de mayo. Queremos volver a verlo porque ayer era noticia y hoy lo sigue siendo aquí en TVR. Estaba en África, porque a mí al final nos repatriaron, los que estábamos allí, nos repatriaron un poco con carácter urgente, porque todavía nos quedaba tiempo para estar allí. Nosotros ya me incorporé en España el día 17, volví a trabajar y Jesús ya estaba ingresado. Yo, de hecho, la última vez que hablé desde Bamako, estuve hablando con él por teléfono y ya me dijo que estaba mal. La noticia de que había contraído el virus, bueno, a nosotros nos pilló trabajando, nos pilló por el sur. Y bueno, al final, como era mitad de marzo, cuando todavía no estábamos muy concienciados, el decreto del estado de alarma todavía no se había lanzado, y estamos trabajando por el sur, y nos enteramos de que lo habían ingresado. Una conversación prácticamente muy corta, en la que simplemente le dije, venga, recupérate y ya nos vemos a la vuelta. Entonces esa era un poco... Y ya cuando vine, pues lógicamente ya estaba ingresado en cuidados intensivos y ya pues hasta que tuvo el desenlace fatal de dejarnos. Nadie pensaba no en la letalidad, nadie pensaba en que esto nos podía alcanzar a una persona como era él, ¿no? una persona tan joven. Y sí que nos pilló un poco a todos con el paso cambiado, porque todo el mundo pensábamos, cuando ingresó, todo el mundo estábamos con la esperanza de que sería un paso,
Sería un paso por la UCI, más o menos largo, más luego su recuperación, pero que siempre lo tendríamos de vuelta en algún momento. No sé cómo, pero lo tendríamos de vuelta. Yo creo que él sabía que posiblemente tendría problemas, pero estaba convencido de que saldría. Estaba convencido igual que todos, ¿eh? Estamos tranquilos porque sabemos que cuando podamos se le va a tributar el homenaje que él merece. Es un homenaje que espero que sea impresionante. Y hay mucha gente de todos los sitios donde hemos estado, pues que han llegado cartas, han llegado reconocimientos, han llegado con llamadas telefónicas donde están interesados si se va o se ha contemplado hacer ese homenaje. Y evidentemente yo creo que la cadena de mando lo tiene dentro de su agenda para hacerlo, y es más, y nosotros estimularemos para que se haga. Una cosa es ser jefe y mandar, y otra cosa es ser jefe y liderar. El que manda impone y el líder lo que hace es arrastrar, convence. Y convence por muchas cuestiones, por su preparación, por su ejemplo, por una serie de características físicas, psíquicas, personales, que verdaderamente hace que sea ese referente al que tú te fijas. ¿Por qué? Porque está siempre ahí. Y luego tenía una cosa, que era que tenía un corazón inmenso. Era una excelente persona que además lo que buscaba, él tenía un lema: si tú eres feliz, yo soy feliz. Yo creo que lo que echamos de menos es el vacío. Echamos de menos el vacío y no por su ausencia, porque yo la primera noche que falleció, con la gente con la que estuve, lo primero que le dije es que verdad, nos ha dejado, pero no nos ha ido. Y lógicamente su presencia está ahí y tiene que ser un referente y un estímulo para seguir trabajando y siendo mucho mejores de lo que eran. Pero sí es verdad que necesitamos abrazarnos. Lo bonito de esa carta es que eso va a ir a la familia, ¿de acuerdo? Entonces, como ese libro va a ir a la familia, pues un poco lo que yo de manera individual sentía. Mi bagaje con él y una despedida. Diciéndole que nos guarde y que nos espere mucho tiempo. Que nos espere mucho tiempo. La complicidad era prácticamente continua, ¿no? En muchas cosas y luego pues bueno, pues también llegaba un poco hasta el punto de vista de tener esa confianza personal, ¿no? De problemas que tenías personales, de situaciones en las que eran bien con tu entorno laboral o con tu entorno familiar o con tu entorno social, ¿no? Y lógicamente pues te hacía al final que tuvieses un grado de relación pues a lo mejor más intenso que otras personas, ¿no? Era un trabajador nato, era un líder, era un tío que unía a la gente, era una persona que intentaba sumar. Y evidentemente cuando lo pierdes pues es doloroso. Y para mí ha sido muy doloroso y de hecho pues... ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el hombre! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Merecidísimo ese riojano de honor para Gayoso. Con él nos despedimos con el mensaje de siempre. Cuídense, sean responsables. Mañana nos vemos de nuevo en la televisión de los riojanos. Adiós.